Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto y feliz Día del Trabajador. Lo celebramos trabajando, como debe ser, y con un episodio, con una tertulia de Al Tanto, ya saben, la tertulia semanal de The Objective, de lo más calentito. Como siempre, vamos a tener con nosotros a Ketty Garat, que nos va a contar todos sus bombazos de la semana, y no son pocos, del trato de favor escandaloso de la SEPI al Instituto de Empresa. Ya saben, cuando trabajaba Begoña Gómez, la mujer del presidente, durante la pandemia, a la donación a las primarias del PSOE del padre de Nadia Calviño, ya saben. Luego ella fue todo en este gobierno. También vamos a hablar de la traición de Cerdán a José Luis Ábalos, pero lógicamente vamos a analizar con Fran Serrato el juicio de las mascarillas, esas declaraciones explosivas tanto de Aldama como de Koldo, que no han dejado indiferente a nadie. Vamos a seguir también con la Kitchen, como no, con Enrique Recio, porque esta semana también han seguido las testificales en este juicio. Además, Marcos Sierra nos cuenta lo último sobre la situación de los trenes en España, y esto tampoco se lo pueden perder. Y abriremos página deportiva, como siempre, con Adrián Ortega, y del corazón con Marina Ochoa. No se lo pierdan. Arrancamos ya. Bueno, pues arrancamos ya, y antes de ir a hablar del Supremo y de ese juicio que se está celebrando, ya saben, esas declaraciones de Aldama y de Koldo, y también posteriormente hablar de la Kitchen, vamos a hablar con nuestra compañera Ketty Garat, porque lo prometido es deuda. Ya saben, la semana pasada les hablaba de que íbamos a seguir publicando informaciones en exclusiva, y bomba tras bomba, pues Ketty Garat, bomba tras bomba ha seguido esta semana. Pues sí, así hemos ido, porque había mucho material guardado y había que seguir aflorándolo, no solo para la promoción del libro, sino para publicar información en The Objective, que desde luego yo creo que explica todo lo que ha ocurrido en estos 4 últimos años. Hablamos, pues en primer lugar, del padre de Nadia Calviño, que financió con 100.000 euros la campaña de primarias de Sánchez, que se explican también muchas cosas de un ascenso de una persona bastante desconocida a la vicepresidencia económica y bueno, pues a ser una de las todopoderosas del gobierno. Ketty, luego seguiste contando en exclusiva en nuestro periódico, en The Objective, Cerdán traicionó a Ábalos aireando la prostitución para ocultar la trama de corrupción. Esto es algo pues gravísimo. Esto es algo pues de una pues de un interés increíble en Ujú. todos estos 4 años que tú iniciaste esas publicaciones. Iniciamos aquí estas publicaciones en The Objective con los porqués de la caída de José Luis Ábalos, y bueno, pues es que al final todo cae y se ve en lo que han leído ustedes, pues deja claro y deja en evidencia Ujú. a Cerdán. Yo creo que, fíjate, todo tiene un sentido, todo se va entendiendo y todo tiene una cronología. Pasamos de lo particular a lo general, de 2017 a 2026, y en estos 10 años han pasado muchas cosas. Hemos hablado del Peugeot, que no era un Peugeot, sino era un Mercedes, de los vídeos del Comité Federal, que han sido un auténtico bombazo en el panorama mediático. Hemos hablado de Nadia Calviño, efectivamente, como no es anecdótico, bueno, pues el fichaje de determinadas personas en determinadas empresas públicas. Hablamos ahora y se está juzgando en el Tribunal Supremo la colocación de señoritas, incluso de prostitutas en empresas públicas que mantenían una relación particular con el ministro, pero es que ahora hablamos efectivamente, en el caso de Nadia Calviño, de un personaje completamente desconocido, una mujer que no tenía carné de militante, que no era afiliada del Partido Socialista, pero que su padre, José María Calviño, quien fuera director general de Televisión Española con Felipe González, pues guardaba una estrecha relación con algunas personas que estaban en la campaña de Pedro Sánchez de las primarias en 2016, como por ejemplo Manu Escudero o como por ejemplo José Félix Tezanos. Esta persona pone prácticamente la mitad del dinero que recaudó en Bancal de Rosas Pedro Sánchez, aproximadamente cerca de 100.000 euros. Y esto explica, yo creo, el ascenso meteórico de una persona completamente desconocida en el panorama político español, que de hecho no estaba ni en España, residía en Bruselas, era la directora general de presupuestos, un alto cargo de funcionaria de la Unión Europea, y que de repente, bueno, pues pasa en 2018 a ser ministra de Economía, en 2019 a ser vicepresidenta tercera, en 2020 a ser vicepresidenta segunda, en 2021 a ser vicepresidenta primera y ahora mismo en el Banco Europeo de Inversiones. Yo creo que esto también es una de las caras del sanchismo. Y otra de las caras del sanchismo, navegamos casi 10 años hasta esta parte, en el año, bueno, 10 años no, alguno menos, al año 2021
a todo lo que ocurrió en este periódico cuando publicamos las exclusivas de las razones de la caída de José Luis Ábalos, los motivos de su destitución. Y ahí Santos Cerdán juega un papel fundamental, y juega un papel fundamental porque lo que hemos publicado, y yo creo que es una información de extraordinaria relevancia en The Objective esta semana, es que él es una de las personas que ejecuta una operación de control de daños. ¿Encaminada a qué? Bueno, pues básicamente a instigar una campaña contra The Objective, una campaña directamente contra los periodistas que publicábamos la información 4 años antes que el resto, pero también encaminada a tapar la investigación y a tapar el escándalo de corrupción que había en el Partido Socialista. ¿Y por qué es relevante? Pues sobre todo, Rocío, porque esto demuestra que el presidente del gobierno lo sabía. Esa persona, Santos Cerdán, de la que dicen que no da un paso sin que lo ordene Pedro Sánchez, y que así lo hemos ido viendo en absolutamente todas sus bueno, pues intervenciones políticas relevantes, como por ejemplo su papel de mediador en Ginebra junto a José Luis Rodríguez Zapatero, o su papel de negociador con Bildu en relación a la materia de presos, o su intervención con Joseba Anchón Alonso, el dueño de Servinavar. Bueno, pues ahora tenemos una pieza fundamental, que es que él aporta una información, yo creo que en un momento muy concreto, para intentar teledirigir nuestra investigación. Ujú. Y directamente, textualmente, ustedes lo habrán leído, yo me comprometí en no salir y dejarte mal y nadie está saliendo, es más, nos están dando por no salir a defenderlo. Esto recordarán ustedes, Ujú. es precisamente ese momento en el que les está narrando Ketty Garat que The Objective destapa todas las causas, nuestra compañera destapa todas las causas de esa caída de José Luis Ábalos en la desgracia. Pero es que estos compañeros claro, eran sus propios compañeros de partido, eran sus propios amigos, sus propia gente más cercana. Y claro, es como cuentas, Ketty, es muy raro o Mm, es muy ujú. sorprendente pensar que Pedro Sánchez no supiese nada de esto. Y evidentemente, pues bueno, al final las pruebas, la verdad que han relatado a unos y a otros, pero es que hay más, porque esta semana has Ujú. contado más cuestiones pues, de alto alcance como es el tema de la SEPI, como es el tema que directamente ya vamos cerrando el foco a las personas más cercanas a Pedro Sánchez, como es Begoña Gómez. La SEPI dio Ujú. un trato de favor escandaloso al Instituto de Empresa en Pandemia tras contratar con Begoña Gómez. Fíjate, yo estoy muy orgullosa de la valentía con la que publicamos en este periódico, de la valentía, siempre lo digo, pero es que recientemente lo he vuelto a comprobar, algo que ya tenía absolutamente confirmado, que es la valentía del director del periódico en el que trabajamos, de Álvaro Nieto, porque es verdad que esta es una información sensible, es una información que tiene recorrido, una información que llevamos trabajando 2 años, un poco más de 2 años, y en la que, bueno, teníamos, yo creo que unas fuentes de primer nivel, porque tenemos hasta 8 fuentes de la SEPI y de SEPIDES, que es el organismo a través del cual se hace precisamente ese contrato de alquiler, que esa rebaja del contrato del alquiler de 23 euros a 4 euros el metro cuadrado. Y digo que es una información de extrema relevancia porque básicamente lo que consiste es en que se trata del principio más sólido, presuntamente, de un presunto delito de tráfico de influencias y de conflicto de intereses que tenemos hasta la fecha. O sea, estamos hablando de que en pandemia solo hay una empresa que se habría beneficiado, según estas fuentes, de una rebaja de suelo público de los 3 edificios que tenía alquilados el IE en María de Molina, en el complejo Velázquez, en el llamado campus de Velázquez, y es la única empresa que tenía contratada a la mujer del presidente, Begoña Gómez. Yo creo que esto pues en fin, nosotros creo que hemos cumplido más que sobradamente con la diligencia informativa, hemos solicitado el contrato a través del portal de transparencia, se nos ha denegado y el gobierno, tanto el IE como el IE niega esta información, pero no ha facilitado en ningún momento el contrato de alquiler de Sepides, que demostraría precisamente lo que nos ha dicho el portal de transparencia. Lo único que nos confirma es que había revisiones de precio. Nos hablan de 3 contratos, un contrato firmado por el IE en el complejo de María de Molina en 2010, del primer edificio, en 2013 del segundo edificio y en 2016 del tercer edificio, tal y como teníamos ya confirmado por fuentes de la SEPI. Pero lo que nos dicen, más allá de negarnos el contrato y amparándose en la confidencialidad y en las operaciones financieras que tiene que desarrollar SEPIDES, es simplemente
que había o estaba sujeto ese contrato a modificaciones de precio que se producen en plena pandemia en un contexto en el que no sabemos o en el que nos dicen que no había más beneficios de rebaja de suelo público a las empresas. De hecho, fíjate, tú que además llevas ese sector, en AENA, todos los locales que tenían, o las empresas que tenían contratados locales precisamente en las dependencias del aeropuerto o las dependencias de los aeropuertos, intentaron negociar una moratoria, un periodo de carencia, que no se les cobrara durante el tiempo en el que tenían las empresas cerradas, y eso no solo se denegó por parte de AENA, sino que algunas empresas cerraron el aeropuerto. Véase el Ujú. caso de Zara, el caso Sí, sí. precisamente de Inditex, que cerró en el aeropuerto después de que esas empresas concurrieran a litigios en los tribunales para intentar reclamar precisamente ese dinero durante la pandemia, ¿no? Bueno, es una cuestión esta que en el propio juicio, ¿no? En la propia declaración de Víctor de Aldama, pues también ha salido a relucir un tema Mm. con los inmuebles que le interesaban a Begoña Gómez y que lo quería directamente, ha dicho Aldama, lo quería Begoña Gómez para ella. Es verdad que en el caso de Aldama yo creo que él escucha, porque él tiene una posición privilegiada y efectivamente escucha campanas. Lo que pasa es que lo que yo creo que tiene nuestra información y la validez y la importancia de nuestra información es que permite aterrizar realmente o dimensionar, explicar de qué está hablando. Él habla de que él quiere comprar unos edificios que estaban en subasta, no estaban en subasta esos edificios. Él se interesa por esos edificios que tenía arrendados el IE. Básicamente se le comunica y se le dice que retire la oferta que ha presentado porque no los puede tener porque los quiere Begoña, dice Víctor de Aldama. No es que los quisiera Begoña, es que Begoña era una empleada del Instituto de Empresa, que era la empresa que estaba intentando negociar comprar esos Claro. edificios y que sucesivos gobiernos le ha paralizado esa compra. ¿Qué pasa? Que lo siguiente que conocemos, y por lo menos la información que nosotros tenemos, que ya veremos hasta dónde llega, y yo Ahí lo dejas. creo que esto, creo que esto va para largo, la información que nosotros tenemos es que de lo que hablamos es de una rebaja del precio del alquiler. Luego hemos sabido, tras consultar al IE, que ellos niegan una rebaja en el precio del alquiler. 8 fuentes de la SEPI dicen lo contrario, entre ellas 2 expresidentes, y esto es importante, algún vicepresidente y puestos directivos del organismo SEPIDES, es decir, estamos hablando no Sí. sugieres de la sede, sino de personas que tenían poder directivo en esas empresas públicas, pero lo que nos dicen también es que por lo visto ellos intentaron negociar un periodo de carencia, se les denegó y les ofrecieron un préstamo de 5 millones de euros que devolvieron en 4 meses. Esto también es sorprendente porque las fuentes de la SEPI que hemos consultado lo que nos dicen es qué hace SEPIDES, que es una empresa dedicada básicamente a la promoción industrial y al patrimonio inmobiliario de la SEPI, dando préstamos cuando no son las funciones que tiene encomendadas ese organismo. Los préstamos y las inyecciones de liquidez las otorga el Instituto de Crédito Oficial u otros organismos públicos, pero desde luego no SEPIDES. Ketty, lo dejamos en el aire porque vamos a tener que seguir como siempre, vamos a seguir Ujú. al dedillo todas tus publicaciones ahora más que nunca y bueno, y a seguir con el exitazo de ventas del libro de todos los hombres del presidente, ¿no? Ujú. Solo te voy a dejar en abierto una, yo creo que próxima exclusiva y muy interesante en relación a una sombra de sospecha que siempre ha sobrevolado, de la que yo creo que se ha desinformado en muchas ocasiones y que nosotros vamos a poder desvelar en relación a la Organización Mundial del Turismo y Uh, la relación que tenía con Begoña Gómez. Interesante, te leemos. Estos son en los próximos días, ¿no? Que nuestros oyentes sepan. Exactamente, en las próximas horas, podríamos decir, Horas. vamos a desvelar estos aspectos que yo creo que son de suma importancia y que, bueno, pues como todo, es el trabajo de muchos años de conexiones y de investigaciones que se publican pues cuando se consiguen tener absolutamente amarradas, y esta desde luego lo están por fuentes oficiales. Y por personas valientes como Álvaro, pero también como tú, obviamente, Ketty Garat, como siempre. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo inmenso, como siempre. Gracias a ti, querida. Un Abrazo, abrazo hasta fuerte. luego.
si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada criminal, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba, el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4. Porque todo lo sabía el señor presidente, como a mí se me transmitía y como él mismo me transmitió el día del teatro, ¿vale? Y segundo, por cómo yo veía que Koldo trataba al presidente de Pedro y no de presidente. Pero no solamente por eso, que Koldo, cuando llamaba a alguien, la gente le cogía el teléfono, tanto ministros como asesores, no porque supieran que estaba detrás el señor Ábalos, porque habría gente en el Gobierno que al señor Ábalos le cayera bien y a otros que no. Era porque sabían que era una persona de Pedro Sánchez. La pregunta está clarísima. La pregunta es, ¿usted ha recibido el metálico de todos los documentos que constan ahí? Sí. Bien. ¿Usted sabe si esos ingresos que usted ha recibido han sido declarados o no declarados? No. No lo sabe. Todos esos gastos que constan ahí, todos esos ingresos que constan ahí acreditados, ¿los recibió usted en metálico? Sí. En ese metálico había billetes de 50, de 20, de 100, de 500. De todo. De todo. Sin embargo, el Partido Socialista ha aportado un certificado del año 2024, si no recuerdo mal, que dice que no había billetes de 500, no ha aportado los anteriores. Usted nos afirma aquí con rotundidad que recibió billetes de 500 como reembolso a esos gastos, anticipo de gastos, reembolsos y dietas. Algunos sí. Algunos sí. No Bien. todos. ¿Por qué dice que algunos eran en billetes de 500 y en otros no? Porque unos sí y otros no. Claro. Bien. Consta en las actuaciones un mensaje en el que usted le dice a una persona que por razón de su cargo le daban 1 o 2 chistorras al mes. 1 o 2 chistorras al mes se está refiriendo a billetes de 500, ¿cierto? Sí. ¿A qué cargo se está refiriendo usted? ¿A qué cargo? Sí, por razón de mi cargo, ¿qué cargo era? Cuando estaba en el Ministerio y anteriormente cuando estaba también en la Secretaría de Organización con el señor Ábalos. Sin embargo, usted no tenía un cargo formal en el Partido Socialista, ¿cierto? Cierto. Bien. ¿Recibía usted chistorras, es decir, recibía usted billetes de 500 procedentes de algún sitio más? Sí. Bueno, pues ya lo han escuchado, seguro que lo han escuchado en varias ocasiones. Es esta semana las declaraciones más explosivas, las que se esperaban de los acusados en este caso de las mascarillas. En primer lugar, la del empresario Aldama, pues soltó varias cuestiones, entre ellas que señaló a Sánchez directamente como el número 1, Sánchez era el 1, llevé varias veces 250.000 euros al ministerio, también cantidades más pequeñas, llegó a decir, y muchas cuestiones. Y también hemos escuchado a Koldo, al que fue pues hombre para todo de José Luis Ábalos. De hecho, bueno, pues se ha declarado en absoluta sintonía con el exministro, diciendo que siempre le iba a estar agradecido. Y como hemos escuchado en este pequeño corte de su declaración, que enseguida comentaremos también con nuestro compañero Fran Serrato, pues directamente reconoce, ¿no? Reconoce esas entregas de dinero en la sede del partido. Y voy a ya saludar a nuestro compañero Fran Serrato, que ha estado siguiendo al dedillo en el Supremo todos estos días esas declaraciones. Fran, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Un placer estar de nuevo aquí contigo. Gracias, Fran. Pues como digo, junto a Pelayo Barro, también a Ketty Garat, a Teresa Gómez, habéis estado entre todos siguiendo esas intensas declaraciones de los acusados, pero claro, intensas por lo que han durado, intensas por el contenido. Y Fran, en primer lugar, vamos a hablar de Aldama, de todo lo que ha dado de sí, lo que ha contado Aldama, y me gustaría pues que me contases con qué te quedas y sobre todo qué es lo que nosotros, que no estamos allí, no hemos podido ver y que a ti te ha llamado la atención. Sí, bueno, pues Aldama en la jornada del miércoles dio bastantes titulares, reveló bastantes cosas, algunas de ellas que ya habíamos publicado aquí en The Objective hace bastante tiempo, como, bueno,
que se haya reunido Ábalos, Koldo, mejor dicho, a petición de Ábalos junto a Aldama con el presidente de Stadler para pedirle dinero para financiar al partido, y que las adjudicaciones que daba el Ministerio de Transportes al final servían para financiar al partido. Los socialistas dicen que Aldama tiró la piedra sin aportar ninguna prueba. Sí dijo el comisionista que había entregado entre 2019 y 2020 1,8 millones de euros en las cuentas del PSOE. Esto no aparece, pero bueno, es cierto que ninguna persona, ningún partido, ninguna empresa que quiera hacer algún amaño y cobrar una comisión va a reflejarlo en sus cuentas. Lanzó muchísimas bombas. Y sobre todo cargó contra el presidente Pedro Sánchez. Dijo que Sánchez sabía todo lo que estaba sucediendo y que él mismo, el propio presidente, se lo dejó claro a Aldama cuando fue a verle, cuando se conocieron en una meeting, después de un meeting en febrero del 2019 en La Latina, precisamente el que sirvió como presentación de Pepe Hernández como candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, y que ya contamos aquí en The Objective. En ese encuentro, Pedro Sánchez, dice Aldama, le da las gracias por todo lo que está haciendo, que lo sabe todo, y ahí esa declaración de agradecimiento, Aldama de que Koldo no solo está trabajando para Ábalos, sino que trabaja realmente para Pedro Sánchez. Lo explica el siguiente comentario, diciendo que hay muchos ministros que cogen el teléfono a Koldo sin que se lleven bien con Ábalos. Por tanto, él sugiere, él confiesa, él cree que detrás de toda la trama está Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Además, el propio Aldama dijo que si él forma parte de una banda criminal organizada, en esa trama, en esa banda, en esa organización, el presidente del gobierno sería el número 1, Koldo, porque el número 3, Ábalos, el número 2, porque ejecuta, paga y pide y hace las cosas, y él, Aldama, en el número 4. Toda esta trama comienza, explicó Aldama, cuando conoce a Koldo a mediación de su hermano, que es uno de los escoltas del ministro Ábalos. Y a partir de ahí dejó detalles de cómo organizan viajes a Latinoamérica, donde tenía muchísimos contactos, y cómo incluso en Venezuela consigue o trata de negociar los cupos del petróleo para financiar tanto al Partido Socialista como a la Internacional Socialista. Fran, claro, al final esas son las cuestiones pues más destacadas, los temas esos sensibles de Aldama, situando a Sánchez en la cúspide de la trama, si esto fuese una trama, según decía, y luego con señalando esa posible financiación irregular del Partido Socialista. Durante más de 8 horas estuvo declarando Aldama, mientras estaban presentes Koldo y Ábalos, un Koldo y un Ábalos a los que hemos visto pues muchas veces hasta partirse de risa. No sé vosotros cómo estáis viendo un poco las sensaciones que estáis viendo, cosas que nosotros desde aquí no podemos apreciar, más de las sensaciones de cómo están unos y otros. Sí, bueno, yo creo que Koldo y Ábalos ve que viven en una noria constante, porque se le ve cara de preocupación en ciertos momentos, cara de sorpresas también cuando Aldama decía ciertas cosas, pero también tenían unas risas alucinantes, se miraban con en bastantes ocasiones para preguntarse, como diciendo, ¿y esto qué dice? ¿Qué es? O riéndose en varios momentos, sobre todo en uno de ellos cuando Aldama, y perdón por la expresión, explica que Koldo le dijo en una ocasión que a la ministra Montero se le hacía el coño agua, palabras textuales, y por eso cuando veía a Ábalos, y por eso siempre que había algo que preguntarle o siempre que salía algo del ministerio le preguntaba al exministro de Transportes. Por eso Aldama dice que se enteró de unos terrenos que iba a vender la SEPI, que pertenece al Ministerio de Hacienda, que Koldo se lo dijo a Aldama y que presentó una oferta por esos terrenos que nunca llegaron a comprarse, porque el propio Koldo llamó a Aldama para decirle que desistiera de esa oferta porque esos terrenos se lo había pedido Begoña Gómez para ella. Aldama dice que en esa época Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno Pedro Sánchez, estaba trabajando para el Instituto de Empresa y que posiblemente detrás de esos terrenos estaría, o sugirió que estaría, el Instituto de Empresa. También se rieron bastante cuando Aldama habló de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera,
recordó que Koldo le había dicho que era una persona muy cercana y que le sugirió o le dejó entrever que eran pareja. Esto a Koldo y a Ábalos le sonó muy raro y se comenzaron a reír a carcajadas en mitad de la sesión del miércoles. Desde luego que está habiendo momentos cómicos, que al final es una cosa que se está juzgando que es muy preocupante y es muy alarmante, pero es verdad que se están viviendo momentos también surrealistas. Vamos ahora ya con la declaración, Fran, del que fue chico para los recados, chico para todo, de José Luis Ábalos, del exministro. Ujú. Se ha intentado Koldo defender de todas las acusaciones de Aldama. También, pues, claro, hay que decir que lo ha hecho a veces con poco éxito, incluso al defenderse, pues yo no sé si no se daba cuenta, pero se implicaba y reconocía ciertas cuestiones al intentar defenderse. Eso sí, no ha aguantado muchas de las preguntas del fiscal y la tensión ha sido patente. O sea, hemos visto cosas, la verdad, surrealistas en este juicio que el propio fiscal reconocía que no le habían ocurrido en 35 años de carrera. Hay momentos que están siendo un poco bochornosos, ¿no? Claro, bueno, Koldo lo que hizo el jueves es pues un poco eximir a Ábalos de cualquier responsabilidad. Él ha dicho que el exministro no le pedía nada, que él tenía un afán por ayudar a todas las personas de su círculo y a todas las empresas en problemas. Por eso en la pandemia ayudó a muchas empresas, dice, por eso se alineó con soluciones de gestión para traer las mascarillas en un momento en el que España necesitaba ese material sanitario, que él nunca supo que Aldama estaba detrás de soluciones de gestión, ni siquiera recuerda si Aldama le dio la oferta de mascarillas de soluciones de gestión, que no sabe cómo pasó la oferta de Puertos del Estado en tan solo media hora de 4 a 8 millones de mascarillas, el pedido digo, y bueno, que no sabía nada de nada y que él solo pretendía ayudar. Él tiene, dice, un arma muy solidaria y es en el mismo sentido que ayudó a Jessica Rodríguez a buscar el piso de Plaza España, que pagó la trama, costó más de 88.000 euros en los 3 años que permaneció la joven en ese piso, que al principio iba a ser algo temporal y que era un piso de un socio de Aldama que lo iba a necesitar o que lo había buscado para hacer reuniones con empresas, Alberto Escolano, que fue él el que pagó el grueso, 82.000 euros de ese piso y que se lo prestó temporalmente, y luego también ha dicho que Jessica Rodríguez presionaba mucho a Ábalos y que, bueno, más que presionar, le pedía que solucionara sus problemas y Chantaje, que ¿no? si no lo Habla de hacía chantaje iba a desvelar directamente. un chantaje. Exactamente, habla de chantaje en un segundo vuelta de tuerca de esta declaración. Habló de chantaje cuando se refiere a Jessica Rodríguez. En el caso de Claudia Montes, dijo que lo que pretendía era ayudarla, básicamente, y se ha desvinculado totalmente de cualquier tráfico de influencias o cualquier petición a los entes públicos para que Jessica entrara en ello o Claudia Rodríguez entrara en ellos, y por supuesto que no sabía nada de que no iba a trabajar Jessica Rodríguez. Pero sí reconoce, ¿no? Que él pasa los currículum, ¿no? Que él sí Sí, que... eso sí, ha pasado los currículum, pero nunca pidió que las contrataran. Él dijo el jueves que lo único que había hecho es pedirle a Jessica que pospusiera su entrevista en febrero del 19 con INECO y que tan solo quería acompañarla y tranquilizarla porque era una persona muy nerviosa. También ha hablado de que, claro, el ministro cuando tenía una relación con ella estaba casado con Carolina Perles y que por tanto no podían salir ciertas cosas a la luz y que tan solo quería proteger al exministro al que dijo el jueves que iba a estar eternamente agradecido. Claro, lo que no sabemos, bueno, sí sabemos o podemos imaginar es por qué está tan agradecido. Fran, claro, todo se ha dilatado tanto, estas declaraciones, como era previsible, se están dilatando tanto que al final Ábalos hablará el lunes. Es muy esperada esa declaración de José Luis Ábalos y ya en principio el martes estarían esos informes de las partes, ¿no? Exactamente. También tenemos que destacar, Rocío, que estos días se ha hablado mucho de la financiación irregular o la posible financiación irregular del PSOE, que Aldama ha sugerido directamente que estaba esa posibilidad de la financiación, que Koldo no ha entrado en tanto detalle de la financiación irregular, pero sí ha admitido que el PSOE le hacía pagos en efectivos con 500 euros y por primera vez ha reconocido esa palabra, esa jerga que utilizaba de chistorras. Y bueno, la declaración del lunes del ministro
ministro del exministro Ábalos va a ser importante en ese sentido, porque recordemos que Ábalos fue secretario de organización del Partido Socialista y, por tanto, número 2, número 3 de la organización, y sabrá cómo se ha financiado el PSOE y sabrá si realmente ha habido trato o contacto con Venezuela por el tema del petróleo para financiar al PSOE o con las constructoras de su ministerio. Fran, pues compañero, mucha vitamina este fin de semana para tener fuerza y energía para lo que viene la semana que viene con Ábalos. Muchísimas gracias. Y muchas gracias y, por supuesto, enorme trabajo a ti, Hago Extensible, a todos los compañeros que estáis siguiéndolo al minuto, también a nuestros compañeros de vídeos y de redes, porque lo están viendo ustedes todo lo que estamos publicando y prácticamente los primeros. Gracias, compañero, y enhorabuena por el trabajo. Un placer, como siempre. Gracias a ti y enhorabuena a ti por el programa. Gracias, hasta luego. Chao. Bueno, y dejamos el juicio tanto de la Kitchen como, ya saben, todo lo que estamos viendo estos días en el Supremo, esa declaración de Aldama, esa declaración de Koldo, para hablar de ese caos ferroviario que nos ha tenido también en vilo en los últimos meses. Ya saben, ese trágico accidente de Adamuz, del que esta semana han hecho 100 días, pero también los diferentes problemas en la vía ferroviaria española que se estuvieron detectando semanas posteriores y los días posteriores a ese trágico accidente, y que, por ejemplo, han tenido cerrada la vía, una vía tan importante como la que conecta Málaga con Madrid, durante varios meses, y hay que decir que ya se ha reabierto. Tenemos con nosotros hoy a Marcos Sierra. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Se ha reabierto, pero bueno, con algunos peros, hay que decir. Sí, a las limitaciones temporales de velocidad que bueno, ya desde el 18 de enero fatídico, en el que fallecieron 46 personas en el accidente de Adamuz, pues ya se venían detectando y se vienen imponiendo esas limitaciones de velocidad para salvaguardar la seguridad y la integridad de los viajeros. Pues se suma a esa reapertura de la línea que ha estado pues prácticamente desde días después, desde febrero, después de que sucediera el accidente de Adamuz, pues parada esa línea porque había un problema en un talud que se desprendió, y eso hizo que se suspendiera la circulación. De hecho, no se abrió tal y como lo tenía contemplado el Ministerio de Transportes de Óscar Puente. Se produjeron al menos 2 demoras respecto a la fecha inicial en la que se fueron postergando las aperturas de la línea. Y bueno, y la apertura que ya se ha producido pues coincide además con una información que nosotros hemos publicado en exclusiva, y es que hay 5 kilómetros de vía en la zona de Córdoba, a 17 kilómetros de Adamuz, que están en cuarentena, que Adif las ha puesto en cuarentena por desgaste. Hemos tenido acceso a informes internos de la compañía pública en los cuales se hace referencia a que los trenes tienen una imposición, un límite de velocidad de 50 kilómetros hora cuando circulen por esos 5 kilómetros. La vía está desgastada y de nuevo vuelve a ser una vía, y de nuevo pues el ciudadano al final tiene sospechas. Cuando uno coge el tren se supone que quiere ir tranquilo, y al final pues... Con estas noticias pues tiene preocupación. Nuestra tarea es informar y que sepan el estado de las vías, pero es verdad que, claro, a raíz de ese accidente pues se han seguido detectando muchos problemas. Hay que recordar, comentabas, Marcos, que precisamente el gobierno fue postergando, el Ministerio de Óscar Puente, esa reapertura, afectado a una zona pues tan turística en Semana Santa, con todo el tema de las procesiones, como es Málaga. Ha generado pérdidas millonarias para los hosteleros y hoteleros de esa zona, precisamente pues por esos fallos en estas conexiones. Tenían que hacer pues los ciudadanos que deseaban ir a Málaga pues de todo hasta llegar, o sea, podían ir una parte en tren, otra en autobús, y claro, esto ha afectado al turismo, y claro, afecta también pues esto que estás comentando, oye, que es que ha abierto, pero no ha abierto en perfectas condiciones, ha abierto con muchas limitaciones y con un tramo defectuoso. Hay que recordar que esa zona se inundaba, ¿no? Era una zona de un puente, sí, que el problema que tenía que se inundaba con lluvias. Claro, es en la zona de Álora, y de hecho el gran problema está en las obras. Las obras son complejas porque además este año se ha dado que en torno a Adamuz es que se ha dado la tormenta perfecta. Todo ha salido mal, y no precisamente con el mejor de los ministerios de transporte que podíamos tener. Pero claro, es una zona que con las lluvias, bueno, pues hay muchas filtraciones de agua y corrimientos de tierra. Este año, como ha habido en primavera y en torno a febrero hubo lluvias muy torrenciales, pues las labores de
de reparación de ese talud han sido muy complicadas. ¿Qué pasa? Que ahora arranca además la circulación con el problema en la vía y esos 5 kilómetros que hemos hablado, entonces la circulación se reabre, pero ya se reabre con retrasos, porque esos 5 kilómetros los trenes tienen que ir a no más de 50 kilómetros por hora. Bueno, pues ya va todo, arranca mal, como aquel que dice, ¿no? Porque la gente que se vaya a desplazar a Málaga o de Málaga a Madrid, pues va a sufrir. Y luego en un solo carril, durante esos 50 kilómetros, mientras duren las obras, y sabemos Claro. más o menos cuánto, bueno, si podemos fiarnos, porque nos han dado tantas fechas sobre reapertura, que claro, también la fecha Claro. que den para la finalización de las obras es un misterio. De momento no lo han dicho y yo creo que no se dice no se concreta con exactitud, precisamente porque pues es un intangible, casi que no se puede dar con precisión por lo complicado que son las obras. Pero es que además la reapertura que se ha hecho al tráfico, como tú decías, se hace en un tramo que creo que son como unos 50 kilómetros, se hace en una sola vía. Es decir, los trenes que vayan desde o hacia Madrid, desde o hacia Málaga, pues tienen que parar, al final es muy mecánico. Pasan los trenes, los otros esperan y eso pues de nuevo va a provocar retrasos e incomodidades al viajero. Bueno, pues ya saben ustedes, y seguramente nuestros lectores y oyentes han sido habituales, porque al final en España era un servicio que estaba ya muy generalizado, el servicio ferroviario, el AVE y los servicios de cercanías. Pues ven ustedes y comparen cómo era este servicio hace 7 años, hace 5 años incluso, y ahora es que es eso, es que un servicio que tú llegabas puntual siempre, y si no a los 20 minutos de retraso ya te estaban indemnizando. Ya cuando se empezaron precisamente a anular esas indemnizaciones y ampliar los plazos para poder solicitar las indemnizaciones, pues bueno, nos da una señal de qué ha ocurrido, y tú mismo lo has contado también en exclusiva en este periódico, Marcos. Es que al final esto es algo que está lejos de ser coyuntural y que tiene más pinta de estructural, también pues teniendo en cuenta esa licitación, ¿no?, que has contado tú en varias ocasiones en The Objective, de esos autobuses para precisamente intentar solucionar o pues paliar cuando haya un problema en la red ferroviaria, y que se van a cubrir de aquella manera. De hecho, al final lo que ha hecho Renfe es cambiar trenes por autobuses. Ha licitado una línea de autobuses que va a estar especializada en lo que antes hacían otras empresas. Va a estar participada al 50% por Renfe y el otro 50%, 49-51, por operadores privados, y eso ha levantado en armas al pequeño autobús, porque dicen que esa licitación está hecho para los grandes del sector, que en este caso son fundamentalmente Alsa y Avanza. Pero bueno, no deja de ser también poner en negro sobre el blanco cómo está el sector de mar, que ya hasta damos por hecho que tenga que haber una línea de autobuses para que no alternativo para los problemas. No sé si al final vivíamos felices en la ignorancia, porque es verdad que cuando hablábamos antes de... No, es que ahora hay un montón de limitaciones temporales de velocidad, porque hay problemas en las vías. Bueno, antes te subías al AVE, viajabas, y estos problemas estaban, evidentemente, porque no han sido de un día para otro, aunque han sido de un día para otro. Lo que pasa es que ha tenido que haber 46 fallecidos, 46 víctimas, para que se pusiera todo el foco en las infraestructuras y se hiciera caso a los profesionales, a los ferroviarios técnicos y y a los que maquinistas están y todos técnicos. los días ahí. Sí. Exactamente, que son los que estaban viendo qué es lo que estaba pasando en la red. Y Marcos, también has publicado esta semana una información muy interesante junto a nuestro compañero Fran Serrato, precisamente sobre Adamuz, sobre ese trágico accidente y sobre un desfase de 2 minutos en la caja negra del Albia, que lastró hasta 50 días esa investigación de pues ese accidente del que se acaban de cumplir 100 días. Claro, el tema es que todas las cajas negras de los trenes pues tienen un reloj para saber en qué hora o en qué minuto van sucediendo las cosas, y por algún motivo que no se explica en el documento al que tuvimos acceso de la investigación de la CIAF, mi compañero Fran Serrato y yo, pues por algún motivo sufría un decalaje de 2 minutos 22 segundos. Entonces lo que hicieron los técnicos es ajustar todo, ¿no?, como sincronizar relojes que dicen las películas, para que los horarios de el tren de IRYO, el CRC, el Centro de Control de ADIF, estuviera todo coordinado y poder realizar las investigaciones acorde a un tiempo que fuera uniforme en todos los casos. Aún así, la CIAF dice que como no hay tampoco un punto muy preciso para situar o
pulsar ese cronómetro y que todos los relojes estén sincronizados para ver cuándo sucedían las acciones, hay un decalaje de un segundo. Es muy poco tiempo, pero cuando hablamos de trenes que circulan a 300, 330 kilómetros por hora, pues estamos hablando ya de que ese error, si se lleva al estadio físico, pues impregna todos los parámetros de 70 metros que puede haber de margen error en lo que sucedió en Adamuz. Pues Marcos, como siempre, compañero, muchas gracias. A ti. Gracias. Bueno, pues de las testificales del caso Mascarillas, ya saben, de lo que ha estado contando Aldama y Koldo, pues nos vamos a otro juicio, en este caso al de la Kitchen, en la Audiencia Nacional. En este caso, la semana pasada ya les contábamos pues la declaración de Rajoy, de Cospedal. Saludamos ya a nuestro compañero Enrique Recio. ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Recio? Que has seguido ese juicio, sigues esta semana pues al detalle. Y bueno, hablábamos la anterior sobre todo, pues entre otras cuestiones llamativas, de la letrada del Partido Socialista, que bueno, era llamativo su papel, igual que pues hemos comentado en el anterior juicio, todo el tema de los rifirrafes del fiscal, en este caso con Koldo, pues llama la atención en este juicio de la Kitchen la postura y las preguntas de la abogada del Partido Socialista y las continuas llamadas al orden de la juez. Sí, ha llegado a ser incluso ya, tiene un punto incluso divertido, ¿no? Porque Incluso todos los que cómico, estamos sí. allí, claro, es ya como quieres que pase. Y ha sido muy, muy divertido estos últimos días en la declaración de Soraya Sáenz de Santa María, que fue el lunes, que claro, ella le preguntó al final, ya estaba terminando el interrogatorio, y le preguntó por el color de pelo de su jefa de gabinete. Y claro, la magistrada le dijo, pero señora, de verdad, o sea, cualquiera que nos oiga, o sea, que estamos hablando aquí del color de pelo, no, es que dicen en un audio que habló Villarejo con ella y tenía el pelo rubio, y luego después le dice, pero era rubio, era como rubio, ¿no? Y Soraya de Santa María se quedó en plan como, ¿qué? Y claro, todo el mundo riéndose, y Soraya, claro, que se gana a la gente, o sea, se lo sabe perfectamente, dijo, era rubio, pero no rubio de este rubio, sino... Y le decía a la jueza, castañito claro, ¿no? Y decía, sí, castañito claro, señoría. Y claro, en el momento que, pues, que te ríes, ¿no? Pero es verdad que le mete mucha caña la magistrada presidenta, Teresa Palacios, que es una histórica de la Audiencia Nacional. Le mete caña porque, claro, ella tiene que acotar los hechos de la acusación a Kitchen, que es la trama parapolicial que se orquestó supuestamente desde el Ministerio de Interior para, pues eso, robar información que pudiese perjudicar al Partido Popular. Entonces, claro, se mezcla mucho con el caso Gürtel, porque, claro, en fin, pues hay conexiones, ¿no? Pero, claro, los magistrados, la magistrada tiene que delimitar un poco las preguntas, a no ser que, pues lo típico, que tienes que empezar por un marco de, bueno, pues esto sucedió este día y una cosa lleva a la otra, pero no con preguntas tan marcadas. Y, bueno, otras que dices, pero ahora, ¿por qué se habla del color de pelo de la jefa de gabinete de Soraya Sáenz de Santa María hace 8 años, ¿sabes? Es que, claro, o sea, a ver, que esto es lo anecdótico, pero Claro. es lo anecdótico y lo llamativo, sobre todo en dos juicios paralelos en el tiempo, dos testificales que estamos viendo tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional, y que estamos viendo cosas insólitas en la declaración de Koldo, lo comentábamos antes, pues le ha llegado a decir el fiscal, mira, es que en 35 años de carrera nunca me han ido a estar interpelando continuamente una abogada. O sea, estamos viendo cosas un poco surrealistas y están siendo cómicas, teniendo en cuenta lo grave que se está juzgando en ambos casos. O sea, que es gravísimo. En ambos casos, bueno, pues indirecto o directamente a los dos principales partidos políticos del país, Los ¿no? dos partidos que han gobernado este país durante prácticamente todo el periodo democrático. Vamos precisamente, Enrique, porque al margen de esta anécdota, que hay que comentarla, tienen ustedes ahí los vídeos, porque juzguen ustedes esas preguntas de la abogada del PSOE que están siendo tan comentadas. Pero ha habido una declaración que sí que está siendo muy llamativa, y es la del investigador de Gürtel, que ha revelado precisamente presiones para no incluir a Rajoy y Cospedal en sus informes, y que directamente pues con su declaración ha tumbado un poco la estrategia del Partido Popular. Es quizá la declaración que más daño podría estar haciendo a este partido. Eso es para que se entere un poco la gente que nos escucha, porque es un poco complicado. El caso Gürtel fue pues la trama de corrupción que se investigó en la Audiencia Nacional y por la que se condenó, entre otros dirigentes del PP, a Bárcenas por fraude fiscal, financiación, papeles de Bárcenas, etcétera. Y entonces, claro, lo que se está juzgando en la operación Kitchen
es que se organizó una trama parapolicial para obtener información de Bárcenas que perjudicase al PP en plena investigación de Gürtel, ¿no? O sea, ¿qué papeles, o sea, qué documentos podía tener Bárcenas que pudiesen afectar pues, a dirigentes del PP o sobre pagos irregulares que formasen parte de donaciones, etcétera? Entonces, bueno, pues se gestó ese operativo policial para espiarlos y para que eso no perjudicase al PP. Entonces, ¿cuál es la línea de defensa de todos los acusados? Básicamente que esa operación fue legal y que se hizo porque lo que se estaba haciendo era intentar encontrar los testaferros que tenía Bárcenas o dónde podía estar el dinero, ¿no? Que la orden partió de las más altas esferas policiales de, oye, el AUDEF que en ese momento era este inspector quien dirigía la operación, están teniendo problemas para encontrar el dinero de la familia Bárcenas, entonces tenemos que ponernos a tope con vigilancias, con seguimientos, hasta el punto de que, bueno, lo hemos contado, le robaron los teléfonos a través del ex chofer, ¿no? Que también está imputado en la causa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso era tan importante la declaración del principal investigador de Gürtel, porque era el que realmente sí que estaba investigando pues todo el tema de Bárcenas, de los papeles de Bárcenas y tal. Entonces él dijo claramente que él en ningún momento pidió ayuda a nadie para que se investigasen los fondos que había en Suiza o en Polonia o en cualquier otro sitio. Y es más, dijo, aseguró que la operación policial que los acusados dicen que es legal, incluso Rajoy lo dijo la semana que él creía era legal, se había hecho sin autorización judicial, porque claro, recordemos que la investigación no solo la llevaba este inspector de policía, también estaba el magistrado Ruz en la Audiencia Nacional. A ellos nunca les llegó ninguna noticia de que se estaba llevando a cabo una operación en la policía paralela, ¿no? Entonces, claro, pues su testificación era muy importante, y es que no solo dijo eso, sino que mientras estaba investigando Gürtel, sí que tuvo muchas presiones de sus superiores, muchos de los cuales se sientan en el banquillo estas semanas, pues para no incluir los nombres de Rajoy y de Cospedal en anexos de los papeles de Bárcenas, que él mandaba informes porque tienen que pasar por unos canales que están, pues eso, delimitados de superiores, para que luego los informes se manden a la autoridad judicial, y que esos informes se quedaban mucho tiempo en un cajón y que luego el juez decía que dónde estaban y tardaban en mandarse. Ha ido contando muchas cosas, de que informes que pues, le recortaron mucho la plantilla que tenía él en el grupo de blanqueo en su grupo de blanqueo de capitales, por ejemplo, y pues eso, ha tumbado básicamente la estrategia que tenían los acusados y lo de la que ha participado incluso el PP con Mariano Rajoy, diciendo que efectivamente que él mantenía y creía que esa operación había sido legal y que, claro, se estaba investigando dónde tenía ese dinero Bárcenas, que nunca, por otro lado, se supo dónde estaba. Por poner un poco en contexto en el tiempo, en lo que queda, pues bueno, hablamos de 2 juicios, pero están en un momento procesal diferente. Aquí estamos viendo en este juicio de la Kitchen las declaraciones todavía de los testigos. Sí. Queda todavía mucho juicio por delante y hay que ver pues las largas declaraciones de los acusados, que es lo que estamos viendo ahora en el tema de las mascarillas con Aldama, Koldo y la semana que viene. Sí. No, aquí estamos efectivamente en un punto distinto del juicio, todavía quedan bastantes testificales. Es verdad que yo creo que las testificales más importantes, o al menos las más mediáticas, ya se han producido: Rajoy, Cospedal, Sánchez Santamaría, Taburete, Bárcenas, su mujer, en fin, pues toda la gente así que podemos conocer. La próxima semana pues llega Félix San Roldán, el exdirector del CNI, pues bueno, porque en cierto modo pues se llegó también a sospechar de que el CNI podía haber colaborado en esas vigilancias a los Bárcenas. El ex jefe de la UCO también, Sánchez Corbí. Bueno, pues también declaró Pérez de los Cobos, porque estaba en aquel momento era el número 3 del Ministerio del Interior. O sea, ya el grueso de las personas así como más destacadas ha pasado, pero claro, para lo que queda todavía un poquito, que son 2 o 3 semanas, es para las declaraciones de los acusados, que prometen ser tan largas como las que se están produciendo en el Tribunal Supremo, y además es que son el doble de acusados. Aquí son 10 acusados. Entonces, el Jorge Fernández Díaz, Paco Martínez, un montón de mandos, el Extao, o sea, van a ser jornadas larguísimas. Pues nada, vitaminas, Enrique, porque la verdad que son intensos estos juicios y sobre todo seguir el detalle. Al final, claro,
claro, ustedes ven obviamente el resumen de lo más importante, pero claro, es que al final los periodistas como tú que estáis siguiendo, como nuestros compañeros que están en el Supremo, al detalle cada palabra y sobre todo también contrastar lo que se ha publicado, lo que hemos publicado, por ejemplo, nosotros en The Objective, lo que se ha publicado sobre esa trama y lo que se está diciendo, pues al final es bastante Es denso. que, claro, responden a todas las partes, o sea, todas las partes preguntan, entonces ya los acusados, claro, es que van a ser preguntados por todas las partes y posiblemente muchísimas preguntas, entonces eso hace que las jornadas, que las sesiones sean larguísimas y claro, que tú acabes con la cabeza totalmente triturada, porque claro, tienes que ir tomando nota de todas las respuestas, porque igual da una respuesta al tercer abogado que no se la ha dado al fiscal o hay que estar muy pendiente. Pues bueno, ya te digo, vitaminas para lo que queda de juicio de Kitchen, que va a ser muy intenso. Pero también has publicado, Enrique, esta semana una información, cambiamos de asunto, muy, muy interesante sobre el gobierno que estaría maniobrando para que la próxima jefa de la Europol sea una comisaria española. Es una noticia importantísima. Sí, sería la primera vez que ocurriese. Ella es, bueno, una de las grandes protegidas de la Dirección General de la Policía. Es verdad que tiene el puesto idóneo para tener ese puesto en Europol, porque ella es la jefa de división de la División de Cooperación Internacional, ¿no? en la policía. Y ella, digamos, es responsable, entre otras cosas, bueno, pues de repartir esos puestos tan codiciados entre los policías para las embajadas, ¿no? Pues los enlaces que tiene la policía con las embajadas, los agregados, los consejeros de interior, pues bueno, todos los enlaces, por ejemplo, de información, de terrorismo, pues todo este tema que le conecta pues con toda Europa y con todo el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que cada país tiene su candidato. En el caso de España, pues ahora termina el mandato de Catherine de Boll, que es belga, y ha estado 8 años, o sea, 2 mandatos, y termina el 1 de mayo, entonces pues bueno, ahora es cuando empieza cada país a defender a su candidato, y el director de la policía estuvo hace unos días en Bruselas ahí intentando recabar apoyos para ella, y al final pues entre los que tienen más apoyos pues sale una terna, y entre esos 3 pues al final se elige al candidato. O sea, habrá 3 favoritos, y de esos 3 favoritos pues se elegirá a uno, que en este caso pues podría ser la primera vez pues una española, ¿no? Una comisaría principal española. ¿Y sabemos si tiene alguna posibilidad entre los candidatos? ¿Sabemos si está ajustado, si hay otros favoritos, o eso es difícil? A ver, es difícil, ¿no? Lo que dicen es que, bueno, ya hay una mujer, ¿no? Y como que le tocaría tal vez el turno un hombre, pero yo les decía cuando me lo contaban, digo, cuando toda la polémica del DAO, que estaban por el tema de la agresión sexual, todo el mundo iba a decir, que todo el mundo estaba diciendo que el Ministerio del Interior iba a poner una mujer a la primera DAO y puso a un hombre. O sea, entonces esas probabilidades yo nunca las doy por sentadas y, bueno, pues podría ser, ¿no? Dicen, yo tampoco lo sé fehacientemente, que hay perfiles pues con más trascendencia o con mejor currículum y tal, pero nunca se sabe. Bueno, pues veremos y aquí lo contaremos. Gracias, Enrique, como siempre. Gracias a ti. Y vamos ya con los deportes. Adrián Ortega, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? Y vamos con los deportes primero para hablar del Atlético de Madrid. Es el único equipo español, ya saben, que está en esa terna por conseguir la Champions, semifinales, primer partido aquí en el Wanda. Partido muy difícil. Partido difícil y un poco intenso. Sí que es verdad que la primera parte de ritmo comparada con la del Bayern y el PSG fue totalmente lo contrario, poco ritmo, pero al final el Arsenal, con un penalti que pudo adelantarse con Guillo Queres, pues bueno, pues se fueron al descanso ganando. Luego sí que es verdad que el Atleti ya reseteó. Yo creo que la primera parte el Atleti de Simeone todavía estaba un poco con el run de la final de Copa, en Liga les está costando los últimos partidos. Entonces, bueno, yo creo que en el descanso... Están dejando un poco ir la Liga. Se están dejando ya la Liga, ya tercer puesto nada, la cuarto, están centrados en el cuarto puesto y la Champions, pero bueno... la segunda parte ya muy bien, fue muy buena segunda parte, buenos momentos del partido y al final pudo empatar Julián Álvarez de penalti, que acabó lesionado, un pequeño esguince, pero se supone que va a estar en la vuelta. Y luego, pues bueno, sí que es verdad que el Arsenal tuvo también ocasiones, le anularon un penalti al Arsenal, un poco, o sea, está bien anulado en mi opinión, pero bueno, todo abierto para la vuelta, para el martes.
Toda la tensión para el martes, veremos qué ocurre. La verdad que los nervios a flor de piel. El Sí. Cholo, es que claro, bueno, ya sabemos cómo es el Cholo. El pero Cholo es que lo vive intensamente, yo creo que todos los atléticos están nerviosos, tengo muchos amigos atléticos que están muy nerviosos y buscando hotel para Hungría. ¿Quién sabe? Veremos, mucha suerte. le Mucha deseamos, suerte también. Como siempre, lo contaremos La semana que viene. La semana que viene. Pero bueno, vamos también al Real Madrid porque hay información, lo hablábamos también semanas pasadas, año en blanco del Real Madrid y dudas en el banquillo y un nombre que empieza a sonar con fuerza. Se empieza a sonar un nombre que ya estuvo en las temporadas 2010-2013. Don José. Mucha polémica. Mucha polémica por todo, en prensa, en partidos. Fue una época bastante intensa y que volvería, se supone, don José Mourinho. Lo contamos aquí esta semana en The Objective y bueno, con Arbeloa, ¿qué pasa? Pues que seguramente pueda que estar de segundo entrenador de Mourinho. Además, es que se llevan muy bien. Buena sintonía entre ellos. Buena La sintonía. admiración de Arbeloa por Mourinho es por todos conocidos. Se han enfrentado. Se han enfrentado este año 3 veces en la Champions y bueno, siempre hay buena sintonía, muchas risas, tal. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué sucede, pero se espera que en el Madrid haya un poco de reconstrucción después de estos años un poco... De este año, prácticamente ya la Liga ya sí que está perdida después de este fin de semana pasado, que no lo hemos comentado, que tampoco pudo ganar y el Barça lo hizo en Getafe y este fin de primer match ball para el Barcelona. Las condiciones son que el Barcelona tiene que ganar su partido en Pamplona el sábado. Si lo logra, el Madrid tendría que ganar sí o sí el partido en el RCD Stadium contra el Español. Si no gana, ya el Barça será campeón de Liga. Y la duda está que justo el fin de semana siguiente, el del 8 y 10 de mayo, si no me equivoco, es el Clásico y tendría que hacer el Madrid el pasillo al campeón. Entonces, bueno, está complicado para el madridismo. Está complicado para el madridismo esta temporada, al final, se ha complicado. Y Adri, ya por último, hoy a quién hacemos homenaje, la camiseta del Nápoles. Bueno, hoy la verdad que con todo el tema de los juicios y tal, ha estado complicado elegir la camiseta. No quería traer tampoco una de rayas por si acaso y he dicho, bueno, pues como Mourinho ha entrenado en Italia... Entrenó a la Roma y la única camiseta que tenía en Italia era el Nápoles de Maradona, así que bueno. Bueno, siempre es buen momento para hacerle un homenaje al gran Maradona. Por ¿no? supuesto. Gracias, Adri, como siempre, gracias. Pues vamos a abrir ya página de corazón, página de sociedad con nuestra compañera Marina Ochoa. Marina, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Y hoy para cerrar vamos a hablar prácticamente de la Casa Real. En exclusiva vamos a hablar de Leonor y de Sofía. Empezamos, si quieres, por Leonor, porque ya se sabe, Marina, qué va a hacer, dónde va a estudiar el año que viene. Sí, yo creo que es la noticia, más importante en cuanto a Leonor en lo que llevamos de año. Y la Casa Real ha confirmado que va a estudiar Ciencias Políticas en la Carlos III, en una universidad pública en Madrid. O sea, que vuelve a Zarzuela después de 5 años. 5 años. 5 años fuera de casa. Gales, ¿no? Estuvo en Gales 2 años y luego 3 años ha estado uno en Zaragoza, otro en Marín y otro en Murcia, en San Javier. Entonces, bueno, vuelve a casa, vuelve a la Carlos III. Todo el mundo nos esperábamos que iba a ser en la Autónoma, que es la universidad en la que estudió su padre, pero parece ser que Casa Real ha querido innovar un poco y se va a la Carlos III a Getafe. O sea, va a tener que recorrerse medio Madrid todos los días. Va a tener que ir en coche medio Madrid. Sí. Y claro, bueno, hay que destacar que sigue un poco al fin la tendencia, ¿no?, de su padre, estudiar en una universidad pública en Madrid, estudia Ciencias Políticas, va a ser más mayor que algunos de sus compañeros, sí, seguramente, pues por esos 3 años que decimos que ha estado haciendo el servicio militar, también siguiendo la tradición y lo que hizo su padre, el rey Felipe VI, y bueno, pues sus compañeros, sus futuros compañeros tienen que estar un poco nerviosos. Están contentos, yo creo. Sí, esto no sé si va a ser un efecto llamada y vamos a tener a todo el mundo el año que viene estudiando Ciencias Políticas. Bueno, lo que ha contado la Casa Real, la verdad es que es bastante interesante porque ella ha accedido por una prueba distinta. Ella no va a hacer selectividad, ni ha hecho selectividad. Ha hecho una cosa que se llama Early Admission, que es cuando estudias en el extranjero. Es como un pequeño examen, te prueban también la media que has tenido durante tus estudios en el extranjero. Tienes que mandar una carta de motivación a la universidad de por qué quieres estudiar esa carrera, de tus habilidades, explicando un poco de ti. Y es la
universidad quien dice si entras o no. Entonces, tienen como un cupo, he leído creo que un 8% de alumnos extranjeros, bueno, que pueden acceder de esta manera, que no tienen por qué ser extranjeros, pueden ser como nuestra princesa que es española. Y bueno, la verdad que ha sido curioso porque, como te decía, no solamente va a estudiar ciencias políticas, sino que también lo va a complementar pues, con otras nociones un poco más de derecho, de relaciones internacionales, que eso pues, lo va a estudiar en Zarzuela. Que bueno, al final en la Carlos III va a estudiar ciencias políticas como cualquier otro alumno y sí que se va a enfocar más en esa carrera, pero recibirá un poco de apuntes de otros temas que le vienen bien como princesa y futura reina. Y bueno, claro, tendrá pues siempre la ayuda de sus padres y todo el apoyo de la Casa Real en todas las cosas que tiene que ir aprendiendo por lo que le toca. Pero bueno, veremos. La verdad que es una muy buena noticia para las universidades públicas madrileñas y españolas. Lo que pasa que es verdad que decías, bueno, seguro que están muy contentos los alumnos. Oye, pues por tema de seguridad igual cambia un poco la dinámica de una clase que a priori podía ser normal, pero tienes a una futura reina de España entre los alumnos. Mira, yo el otro día leí una anécdota muy curiosa, que era que cuando la infanta Elena estudió magisterio, uno de sus guardaespaldas se sacó también la carrera de magisterio a la vez. Fíjate. Porque ya que decía, ya que voy a clase, por lo menos lo invierto mi tiempo. Entonces, bueno, yo creo que es un poco un reflejo de cómo se comportan la gente que la acompaña en estos casos. Yo creo que es que son como uno más, hombre, dentro de lo que cabe, porque claro, vamos a tener a jóvenes de 18 sentados de gente de seguridad que a lo mejor es un poquito más mayor y eso llama la atención a nivel visual, pero yo creo que va a intentar hacer la vida más normal posible dentro de su campus, dentro de Getafe, e intuyo yo que veremos pues, a la princesa en su primer día de clase, tomando algo con sus compañeros. Fiestas universitarias, hombre, claro, hombre, yo espero eso es importantísimo. Fiesta, claro. Hombre, en Getafe hay mucha vida universitaria, o sea, hay 2 residencias de estudiantes, o sea que yo creo que sí o sí tendrá que hacer algo con sus compañeros, pero siempre teniendo un poco de distancia, de respeto, porque al fin y al cabo, pues eso, la gente también que está a su alrededor se preocupa de que trascienda cuanto menos posible de la princesa. Y sobre la carrera que va a estudiar en la Carlos III, según he leído, la verdad que es bastante técnica. Va a estudiar además asignaturas relacionadas con matemáticas, va a estudiar asignaturas relacionadas con economía, con género, con política internacional, o sea que va a estar bastante bien complementado. Yo creo que se está labrando un futuro en que ella, pues evidentemente, tiene un camino marcado que es el que debe seguir, pero creo que está haciendo un buen hincapié en su formación. Sí, sobre todo que, bueno, teniendo en cuenta la situación de la política española actual y en lo que parece que va a venir, pues oye, tiene mucho que estudiar. Está bien tener unas nociones y, bueno, pues ser una experta al final en ciencias políticas. Yo estudié ciencias políticas. Fíjate. Y yo, la verdad, que no sé si le recomendaría la carrera. Le hubiera dicho que se metió a otra cosa, pero sí que es cierto que yo me he leído el plan de estudios y tiene muy buena pinta y la Carlos III es una universidad referente, sí. Tiene a profesores bastante conocidos que hemos visto todos en la televisión, a Ayuso Riols, a Pablo Simón, o sea que bueno, veremos. Que va a estar entretenida, seguro que va a estar entretenida y nosotros más teniéndola aquí cerca después de 5 años, bueno, sobre todo los últimos 3 ha estado en el servicio militar, pero es verdad que el acceso que se podía tener era muy limitado porque estaba bastante, tenía una agenda muy marcada. Sí. También su hermana está de actualidad esta semana, que ha cumplido años, la infanta Sofía. Sí, ha cumplido 19 años y la verdad que Casa Real ha seguido la misma técnica de siempre, no compartir ninguna imagen nueva de la infanta, entonces para ellos es como si no hubiera cumplido años, pero la realidad es que sí, ha cumplido años, está en su último curso en Lisboa y nada, parece ser que lo ha celebrado con sus compañeros con un picnic, o sea que bueno, que por ahora no ha vuelto a España, intuyo yo que es puente, por lo menos en España, es fin de semana para los portugueses, volverá para celebrarlo con su familia, claro. Pues seguro que sí, seguro que vuelve Marina. Muchas gracias, compañera. A ti. Y gracias a todos ustedes, como siempre, por seguirnos en este nuevo episodio. Y ya saben, pueden encontrarnos en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y, por supuesto, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.